Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4, el último de este módulo número 13, en donde vamos a concluir con algunos aspectos importantes sobre por qué es importante analizar las variaciones en los temas de la población. ¿Por qué es importante analizar los temas relativos a las variaciones poblacionales? Este es un proceso social que todos de alguna forma experimentamos porque vivimos en una sociedad la cual es dinámica, es decir, se mueve, ya sea en número, en cualidades, cualquier aspecto cualitativo, cuantitativo que podamos cuantificar. Siempre es importante ir analizando los movimientos que se presentan porque de alguna forma repercuten en nuestra vida cotidiana. Entonces, para ello existe, por ejemplo, una ciencia como la demografía que se encarga de analizar este tipo de procesos sociales, ¿no? Aquí, en este módulo número 13, aprendimos algunos modelos matemáticos que son utilizados para analizar este dinamismo de la población y tratar de entender hacia dónde nos dirigimos, cuáles son los cambios que han existido en los últimos años y cómo esto ha afectado o cómo afectará en un futuro eh, nuestra interacción con la población, la dinámica poblacional. Entonces, por un lado, concluimos con el análisis de los aspectos económicos y por otro, vamos a concluir con los análisis de los aspectos de variaciones poblacionales que sí tienen alguna relación y que ustedes van a poder identificarla en el módulo 15, donde van a ver el desarrollo sustentable. Lo que es un desarrollo sustentable, cómo poder lograr que una economía crezca cuando es totalmente benéfico en lo social, en lo económico y en el medio ambiente. Ustedes van a conocer este concepto de desarrollo sustentable por ahí del módulo número 15 y van a retomar algunos aspectos que son los que vimos aquí, por ejemplo, el crecimiento poblacional y la dinámica económica, el Producto Interno Bruto. ¿Qué relación tienen estas dos variables, estos dos conceptos? Ustedes los van a retomar. Entonces, por eso es importante que aquí tengamos claridad referente a estos dos temas. Pues vamos a empezar. Antes que nada, pues ahorita tenemos las dos invitadas, Akane y Miriam. ¿Cómo están? Buenas noches, bien, asesor, gracias. ¿Cómo entraron? ¿En la liga que les envié ahorita o en la liga que está en la pizarra de sesiones? En la que acaba de enviar. Ah, y no intentaron entrar por la primera. Digo nada más, es que estoy tratando de ver, debe ser la misma, no sé si la que yo publiqué en la pizarra tenga algún error, pero es exactamente la misma. Yo sí intenté con la de la pizarra, pero no, nada más, no me cargó. Ah, bueno, a lo mejor la liga en sí está mal. Bueno, voy a ver. De todos modos, pues en esta búsqueda ya localicé otro programa que me va a servir para los espacios abiertos. Les agradezco que me estén apoyando en esta transición en búsqueda de una plataforma que cumpla con los requerimientos que ustedes necesitan, sobre todo, ¿no? Que podamos interactuar, que podamos tener una presentación, que podamos grabar para que posteriormente podamos compartir. Entonces, muchas gracias. Pues sé que también para ustedes no es fácil, pero es parte del desarrollo y del crecimiento, ¿no? Podré utilizar diferentes herramientas y lo es para mí y espero que lo sea para ustedes también, ¿no? El conocer también todo este tipo de herramientas por las que nos podemos comunicar de alguna forma, ¿no? Bueno, se acaba de unir Juana. Muy buenas noches. Bueno, el propósito es vincular estos aprendizajes esperados con la vida cotidiana, todo lo que vimos acá, el crecimiento de la población, la migración, la proyección de la población, la rapidez con la que crece una población, son aspectos que se estudian, que se analizan porque tienen consecuencias. Y a veces cuando vemos o identificamos algún problema que está presente en nuestras ciudades,
probablemente tenga relación con estos procesos sociales, ¿no? Es que la ciudad está creciendo muy rápido. Es que la ciudad ha crecido demasiado en los últimos años. ¿Cuántos vamos a llegar a ser de seguir con este crecimiento? ¿Qué efectos va a tener esto en nuestra vida cotidiana? Y a lo mejor ustedes los identifican cuando van al cine, por ejemplo. Hay ciudades en las que ir al cine cualquier hora pues es encontrarse con mucha gente, ¿no? Porque es tal la cantidad de personas que están ya en las ciudades, que también son visitadas continuamente por turistas, que a cualquier hora que uno vaya, por ejemplo, a la plaza o alguna tienda, siempre se va a encontrar con pues una gran cantidad de gente, porque en sí la ciudad ya cuenta con un gran número de habitantes, ¿no? Y podemos así enumerar diferentes ejemplos de cómo esta dinámica poblacional puede representar, por ejemplo, en algunas ciudades con gran población, este tipo de problemas, pero en otras con menor población, a lo mejor tengan otro tipo de problemas derivados de esta dinámica poblacional. La idea es que ustedes identifiquen el que está presente en su ciudad, porque a lo mejor yo les hablo de una cantidad enorme de personas y a lo mejor viven en una ciudad como Felipe Carrillo Puerto aquí en Quintana Roo, ¿no? Que son bien poquitos y que es una ciudad que va creciendo, pero que apenas está en un desarrollo poblacional, pues podríamos decir, muy bajo y muy lento, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de Tijuana, que es una ciudad que ha crecido muy rápido y que ahorita es una gran cantidad de personas, pues a lo mejor vamos a encontrarnos con otro tipo de situaciones, con otro tipo de procesos que no existen en Felipe Carrillo Puerto porque son totalmente opuestas, ¿no? Y además de las características, Tijuana es una ciudad que está cerca de la frontera, ahí con los Estados Unidos. Entonces, la idea es que ustedes no mecanicen los conocimientos, que sí identifiquen que existen modelos matemáticos, que es importante medir la dinámica poblacional, pero que lo vinculen con su vida cotidiana. Eso es parte. Y la única forma de hacerlo es leyendo. Entérense de lo que acontece, lean noticias, busquen fuentes de información, estadísticas, a veces municipales, a veces estatales, que es donde podemos hacernos de información de lo que está ocurriendo ahí en la ciudad en la que vivimos. Si tienen alguna duda referente a las actividades de esta cuarta semana, también es uno de los propósitos de estos espacios abiertos. De hecho, este es el principal propósito de los espacios abiertos, atender las dudas y comentarios. Recuerden que no hay clases en prepa en línea como tal. Estos espacios sirven para interactuar, que ustedes vengan y expongan las dudas que lograron encontrar o que lograron generar a raíz de la lectura que hagan de los recursos, de la revisión de la rúbrica de evaluación, de las instrucciones de las actividades, del desarrollo de los modelos matemáticos. Entonces, estos espacios abiertos se convierten en ese vínculo entre las dudas y las respuestas que podamos obtener. No son clases como tal, aquí no existen en prepa en línea las clases, estos espacios son eso, atender las dudas y hacer los comentarios que ustedes crean pertinentes referente a las actividades, a los recursos de la plataforma. Entonces, este es el principal propósito, pero dado que muchas veces no existen o no lo expresan, pues entonces atendemos a lo que hemos notado nosotros los asesores virtuales de generaciones anteriores que han tenido algún área de oportunidad que se ha repetido con mucha frecuencia y que hemos notado que se puede repetir en esta generación, y para evitar que esto suceda, pues traemos a revisión esas áreas de oportunidad para que ustedes puedan superar con mayor éxito esos problemas que se tuvieron anteriormente, ¿no? Pero la idea es esa, que ustedes vengan con dudas, que vengan con comentarios, que podamos interactuar de esta forma y mostrar diferentes herramientas y fuentes de información. Entonces, cada uno de los temas que se abordan en cada uno de los módulos, cada uno de los temas que se abordan en los módulos tienen fuentes de información específicas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de química, no podemos ir a la página del INEGI porque no vamos a encontrar información específica del área de química, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de enfermería, por ejemplo, no vamos a encontrar ahí, si acaso alguna estadística que nos hable, pero no vamos a encontrar información especializada porque cada una de las páginas o cada uno de los temas tiene fuentes de información específicas
Y eso es importante conocerlas, ¿no? Porque cuando hablemos de algún tema de población, sabemos a dónde dirigirnos. Puede ser la página del INEGI, puede ser la página de la CONAPO, puede ser la página del Banco Mundial, de la ONU, que son organismos que de alguna forma tienen algunos departamentos especializados en estudiar estos procesos sociales que son la dinámica poblacional, la migración y a veces más detallados, ¿no? Es decir, la migración, pero hay diferentes etapas de la migración, diferentes formas de migración y a veces se estudian por separado. Aquí las conocimos en general lo que es una migración y algunos tipos de migración, pero no ahondamos tantos en los temas porque la idea es que ustedes comprendan cómo este fenómeno llega a representar una parte importante de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, la idea es esa, vincular los aprendizajes esperados con la vida cotidiana, atender las dudas y comentarios de las actividades de esta semana y conocer diferentes fuentes de información y herramientas que se utilizan para estos análisis. Estas reglas de comunicación virtual, que hemos hablado sobre ellas en, en todos los espacios abiertos y que hacemos siempre énfasis en que ustedes en que ustedes siempre, dado que aquí utilizamos una comunicación escrita, pongan mucho énfasis en la redacción, en la ortografía o en la gramática, de forma que cuando ustedes se comuniquen con algún compañero, con el asesor virtual, con el tutor o con algún miembro del área administrativa, lo hagamos de forma correcta, ¿no? Que no se malinterprete lo que querramos comunicar y que, pues, debido a que no pudimos darnos a entender, pues amor fue otro el resultado que tuvo esa interacción que tuvimos con algún miembro de esta comunidad educativa. Entonces, es importante siempre tratar de fortalecer, no lo vamos a lograr en un módulo, pero sí es importante que estemos en la búsqueda de esa perfección de lo que hagamos. Quizás nunca lleguemos a ser perfectos, pero sí es importante estar continuamente intentando mejorar en las cosas que hacemos, ¿no? La idea es que si un día vemos que tenemos un área de oportunidad, la atendamos y la mejoremos. Y a lo mejor al atender esa área de oportunidad, alguna fortaleza por ahí se nos vuelve un área de oportunidad y regresamos y la estamos modificando. La idea es esa, que ustedes se acostumbren siempre a estar en ese proceso de mejorar todas las cosas que van haciendo. No es algo que sea fácil, pero es algo que se debe intentar todo toda la vida y en todas las actividades que desarrollamos, ¿no? De ser siempre o estar en busca de siempre ser mejor de lo que fuimos ayer en cada uno de los procesos. Eh, por eso existen las reflexiones. Ustedes cuando reflexionen ahí en su cuestionario de autoevaluación, reflexionen sobre lo que han podido llevarse de este módulo, ¿no? Si han podido por ejemplo, mejorar el desarrollo de los modelos matemáticos, el uso del Excel, han podido mejorar su redacción, su ortografía, su gramática, pueden comprender mejor los conceptos, por ejemplo, de crecimiento, de rapidez de crecimiento, de inversión, de ahorro, de crédito, saben cómo funciona la tasa de interés en el crédito y saben cómo funciona la tasa de interés, por ejemplo, en la inversión. Entonces, son aspectos que ustedes tienen que analizar, que tienen que reflexionar sobre estas situaciones que este módulo número 13 nos permitió compartir, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el foro se hace una pregunta de la importancia que tienen las matemáticas en la vida cotidiana. Pero hay que hacer precisión. Sabemos que las matemáticas están presentes en la vida cotidiana, de eso no hay duda. Desde que nos levantamos es para apretarle el botón al despertador que nos está marcando una hora y que tiene números ahí en su pantallita, ¿no? Es uno de los primeros momentos en los que interactuamos. Y de ahí todo el día podemos mencionar diferentes ejemplos. Pero la idea de esa pregunta es que precisemos en la vida cotidiana, pero respecto a estos temas que vimos aquí en el módulo número 13, la dinámica de la población y las variaciones económicas. Entonces ahí es donde debemos hacer énfasis, no en términos generales de la importancia que tiene en la vida cotidiana, porque pues sí sabemos que es muy importante, pero particularmente en estos temas. Ahí es donde traten de fortalecer esas aportaciones, vinculando la pregunta del foro con lo que estamos viendo acá.
Algunas recomendaciones, así en términos generales, por favor, evalúen sus logros de manera constante. Por ejemplo, tomen en cuenta las retroalimentaciones para mejorar. En las retroalimentaciones siempre se trata de identificar aquellos aspectos que ustedes no realizaron o que no realizaron de manera correcta y de mencionarles, ¿no? Cómo eso que ustedes hicieron no es correcto y cómo lo pueden mejorar. Siempre se procuró eso, de que identifiquen con claridad la parte precisa en la que ustedes pueden mejorar. Entonces, tomen en cuenta esos aspectos ahora que viene el proyecto integrador. En el proyecto integrador no hay nada que sea distinto a lo que ya vimos en las actividades integradoras de las 3 primeras semanas. Entonces, si ustedes identifican que en algún momento, en alguna actividad, tuvieron un área de oportunidad que a lo mejor viene un mismo ejemplo en el proyecto integrador o una misma el mismo desarrollo de una instrucción, tomen en cuenta lo que se les comentó en esa retroalimentación para no volver a cometerlo en el proyecto integrador. Eso se llama crecer, que identifique lo que no hice correctamente y que ahora lo mejore y que entienda por qué lo que yo hice anteriormente no fue correcto y que esto que estoy haciendo, entender por qué sí es correcto, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esas partes que se les indica para que no las vuelvan a cometer, por lo menos en el proyecto integrador. Reconozcan las limitaciones, es decir, reconozcan lo que les faltó por mejorar, ¿no? Si alguien me dice, pues es que a mí me faltó Excel, primero lo están reconociendo y segundo, ¿qué vas a hacer? Ya reconociste que te faltó por hacer uso de la herramienta Excel, ¿no? A lo mejor no pudiste hacer una gráfica o una tabla o las operaciones se te complican. Es bueno, ya lo reconocí que en esas partes todavía me falta por mejorar. Ahora viene la segunda parte y que es la más importante. ¿Qué voy a hacer para mejorar esto que estoy detectando que todavía aún me falta por mejorar? Y es ahí donde ustedes empiecen a diseñar estrategias, prácticas, soluciones a esos pequeños problemas que ustedes van identificando. Porque Excel no únicamente lo van a utilizar aquí en el módulo número 13, por ejemplo, ¿no? Lo van a utilizar en subsecuentes módulos. Entonces, si ustedes no toman una acción hoy en día que identificaron que les falta, por ejemplo, en esa parte, pues cuando lleguen a otro módulo van a seguir bajo ese mismo pretexto, ¿no? De que, pues es que no sé, pues nadie sabe sabiendo, pero todos vamos subiendo los escalones, ¿no? Tratando de mejorar todos los días. Entonces, algo muy común es decir, no puedo, porque no dicen, lo voy a intentar, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Esa parte es la importante. Estas áreas de oportunidad, o que comúnmente conocemos como errores, pero pues realmente son áreas de oportunidad porque son espacios en los cuales nosotros todavía podemos mejorar. Cuando algo nos sale bien, ya no hay nada más que mejorar, ¿no? Ya lo hicimos muy bien, ya lo hicimos perfecto. Ahí no hay nada que mejorar más que mantener ese mismo nivel que tenemos. Pero cuando algo no nos sale de manera correcta, son áreas de oportunidad porque son espacios que podemos todavía trabajar en ellos para mejorar y eso es lo que nos hace crecer cuando detectamos estas pequeñas partes, pequeños espacios que podemos mejorar y las mejoramos, eso es lo que se llama un crecimiento. Aprovechen esas áreas de oportunidad para mejorar ustedes como estudiantes, como personas, como futuros profesionistas que van a ser, siempre van a tener que mejorar. Pregúntese constantemente qué estoy haciendo bien, qué es lo que han hecho hasta el momento que les ha dado resultados. Y también pregúntese qué es lo que no les ha funcionado. Si ustedes identifican que en alguna actividad o realizando algún proceso, desarrollando algún modelo o una tabla o una gráfica no les funcionó, pues entonces empiecen a identifíquenlo y empiecen a diseñar nuevamente situaciones en las cuales ustedes puedan mejorar esto que no les ha funcionado hasta el momento. Así como lo vimos, que la población y la economía son dinámicas, también los procesos de aprendizaje son dinámicos. Si algo no me está saliendo bien, tengo que modificar, de forma que trate de obtener un resultado diferente a través de un proceso diferente. Si me desvelo a las 3 de la mañana y saco 6, significa que algo no estoy haciendo bien. A lo mejor necesito dormir mejor. A lo mejor no me estoy concentrando. Paso 8 horas leyendo. Y de esas 8 horas, pues a lo mejor me la paso en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram,
y me levanto, tomo agua, y de esas 8 horas a lo mejor efectivas, solo hago 30 minutos. Por un decir, no, a lo mejor exagero, pero comúnmente así ocurre, porque no nos enfocamos en lo que estamos haciendo. Estas son situaciones que nos debe preocupar y que debemos empezar a mejorar para obtener mejores resultados. Si realicen ajustes o diseñen diferentes estrategias para mejorar sus resultados. Ahora que van a realizar el proyecto integrador, por favor, revisen la rúbrica de evaluación, incluyan todo lo que se les solicita en la rúbrica de evaluación, porque son los aspectos que el asesor virtual toma en cuenta para evaluar, que primero tenga todo lo que se les solicita. Si se les pide media cuartilla, ustedes tienen que colocar media cuartilla. Si se les pide que hablen sobre la inversión, ustedes tienen que hablar sobre la inversión, sobre sus elementos, sobre por qué es importante invertir, sobre algunos ejemplos que ustedes identifican de inversión que realizan en su vida cotidiana. Por ejemplo, no estoy hablando, a lo mejor el del proyecto es de forma distinta, pero este mismo mecanismo es el que vamos a aplicar a las instrucciones. Tratar de incluir todos los elementos que se nos solicitan ahí en el proyecto integrador. Elaboren correctamente su tabla de amortización. Aquí conocimos que para determinar correctamente un interés es necesario identificar la periodicidad del interés y la periodicidad del pago. Cuando coinciden, se hace un procedimiento y cuando no coinciden hay que hacer otro procedimiento porque no es lo mismo. No es lo mismo tener una tasa anual para pagar, para hacer un pago mensual que tener una tasa mensual para hacer un pago mensual. Son diferentes procedimientos y los hemos visto. Revisen los espacios abiertos. Ahí hablamos sobre estos temas y muchas veces cuando ustedes tuvieron esa área de oportunidad en sus actividades, también se las hice saber y les expliqué por qué lo que ustedes hicieron es incorrecto al determinar el monto del interés. Entonces, atiendan, nuevamente me remito, atiendan a las indicaciones, a las retroalimentaciones para mejorar. Obtengan correctamente el ahorro de Jorge y su esposa. Como siempre, correcta ortografía, gramática y redacción. Y mencionen, por favor, alguna estrategia en la conclusión que ustedes identifiquen, que ustedes tengan para mejorar su economía. Una estrategia significa que ustedes identifiquen un problema, pongan una solución y que expliquen por qué esa solución que ustedes implementaron les funcionó. Tienen media cuartilla, ahí sí, media cuartilla para explicar. Bueno, ahora sí yo les pregunto, en su ciudad, ¿cómo es la dinámica de la población? ¿Qué me pueden decir? La gente va, la gente viene, hay mucha población. Pues ahorita en mi ciudad, buenas noches. Buenas noches. En mi estado, yo soy del Estado de México. Hay mucho migrante, pero no sé si es haitiano, colombiano, todo del sur. Entonces ahorita hay como que una sobrepoblación. Hay una sobrepoblación, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera? Julieta, ¿verdad? Sí, Muchas gracias, Julieta. ¿Alguien más que quiera comentarnos que sea diferente al Estado de México? El Estado de México, por cierto, es una de las entidades con mayor población en el país, ¿no? Alguien que sea de una ciudad diferente al Estado de México. Yo actualmente vivo en Nuevo León y Hola, Kane. buenas noches. Buenas noches. Y pues cada vez llega más gente. Se dice que es por oportunidades laborales, ¿no? Incluso sí, estuve investigando un poco en internet y igual ahí mencionan que, por ejemplo, o sea, ponen aquí nuevas compañías o así, que ahí mencionan también la de Kia, pues eso atrae más personas, ¿no? Justamente porque pues necesitan más, personas para trabajar. Entonces, sí, hay mucha población aquí. Muy bien. Y es que Nuevo León, Monterrey particularmente, pues es una de las ciudades
más industrializadas del país. Y como bien dice Akane, llegan muchas fábricas, es de las entidades más industrializadas. ¿Alguien más? Bueno, nadie más. Brenda. Buenas noches, asesor. Hola, Brenda. Pues yo soy del estado de Zacatecas. Normalmente, pues no hay mucha población. De hecho, sí hay, como lo comentó la compañera Julieta, personas que no vienen de aquí, pero se están por poco tiempo, solamente en lo que ellos consiguen su dinero para seguir su camino. Y pues la mayoría de jóvenes, pues se va a Estados Unidos Mucha, porque aquí mucha, mucha. hay muy poco trabajo. ¿Cuál consideras que es, por ejemplo, la actividad que se desarrolla comúnmente en Zacatecas, ¿no? Zacatecas, por ejemplo, Quintana Roo es una entidad, el norte sobre todo, predominantemente turística. Ahí en Zacatecas, por ejemplo, ustedes tuvieron la oportunidad de analizar lo que es el Producto Interno Bruto, que es la suma de los sectores económicos, es decir, cómo los sectores económicos ayudan a la producción de un país, ¿no? Por ejemplo, en este caso el turismo, que es uno de los principales impulsores del Producto Interno Bruto. En Zacatecas, ¿qué podrías decir que es de las principales actividades que se desarrollan? Lo principal, asesor, es el campo, la minería, porque Zacatecas es muy rico en plata y la ganadería. Son los Actividades, más importantes. esas actividades son primarias, ¿no? Sí, es la mayor fuente de trabajo aquí. Bueno, algunas fábricas, pero lo más importante es el campo, la ganadería y la minería. Hay mucho empleo en minería por la plata que hay aquí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su aportación. Ven cómo si vamos identificando eh, cuál es el contexto en el que vivimos. Ahorita, por ejemplo, acá nos dijo que Nuevo León es un espacio industrial. Estado de México también nos comentaron, hay mucho migrante. Zacatecas, por ejemplo, que también tiene un comportamiento más enfocado a la minería. Todo esto tenemos información. A ver, déjenme buscarlo. Ok, por ejemplo, a ver, se los voy a compartir aquí. Ok, entonces aquí, por ejemplo, Estado de México, sí podemos ver esta parte, ¿no? Es del INEGI. Sí, asesor. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver en economía. Esta parte es cómo está distribuido por las principales actividades que se realizan en el Estado de México. ¿Cuál es la que predomina en esa entidad?
¿Cuál notan ahí que tiene mayor porcentaje? Las actividades terciarias. Las actividades terciarias. Muy bien. ¿Estas actividades cuáles son? Son las que se industrializan, ¿no? Todas las fábricas son, por ejemplo, este tipo de actividades, las que procesan. El turismo, por ejemplo, está dentro de esas actividades, ¿no? Entonces aquí dice que estas actividades terciarias representan el 72%. La idea es que ustedes también conozcan este tipo de información y también quiero ilustrar cómo todo eso que ustedes mencionan, existen ya datos que nos hacen todavía mejorar la comprensión que tengamos sobre estos temas y particularmente sobre nuestra entidad. A ver, vamos a buscar. A ver si podemos ver, por ejemplo, Zacatecas. Sí podemos ver Zacatecas. Guay, perdón. Sí pueden ver cómo está Zacatecas. Aquí está la ventana. Sí, sí se ve. Fíjense, nos comentaban que mayormente es la minería. Pero fíjense, Zacatecas, según esta gráfica del PIB, las actividades primarias, como pueden ser la minería, únicamente representa el 9.3% y las actividades terciarias el 52.2%. Pero sí, fíjense, producción agrícola. El 9.3 es de los primeros lugares en la producción de frijol, de zanahoria, de tuna, de durazno, de uva, de tomate. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque esto forma parte de la economía que nosotros tenemos en nuestras entidades y de ahí muchas veces es donde provienen los empleos que nosotros tenemos, ¿no? Y de los cuales hay que gastar y hay que ahorrar y hay que invertir, pero todo tiene relación y esa es la idea que yo quiero que vean. Que tenemos información donde podemos encontrar, y ahora que conocemos, por ejemplo, la página del INEGI, pues ya sabemos que ahí contamos con información que a veces lo que nosotros pensamos es diferente a la realidad, porque lo que nosotros vemos es lo que está dentro de nuestro contexto, que sí es importante, pero también es importante conocer lo que está sucediendo en toda nuestra entidad. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo, si hablamos de que es de vocación turística, lo es mucho, mucho, por mucho la parte norte, donde se encuentra Playa del Carmen, Playa del Carmen, Cancún, Tulum, que son los centros turísticos, donde, pues, sin lugar a dudas, Cozumel, Isla Mujeres, que son esos espacios en donde se concentra el gran potencial turístico del estado. Mientras que si venimos más al sur, ya se pierde o ya son pocas, o no es lo mismo como se encuentran en esos estados, en esas partes de Quintana Roo. Bueno, ahora bien, todo esto que estamos viendo, pues obviamente, como ustedes dicen, en el Estado de México, por ejemplo, llega mucha gente, producto precisamente de este crecimiento que se da en las diferentes empresas, ¿no? Que las empresas requieren de mano de obra y la gente empieza a llegar, y muchas veces las ciudades se ven superadas. Si solo ofertaban 100 trabajos y llegaron 300 gentes, pues empieza a haber una sobrepoblación que tiene un efecto importante en lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el nacimiento de personas, nacen 6,000 mexicanos cada día y el gobierno debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios.
¿Cómo se ve afectados los servicios con el crecimiento de la población? ¿Qué problemas observan en su ciudad por las variaciones o por este crecimiento de la población? ¿Y qué consecuencia identifican en la nota, por ejemplo, por este crecimiento, por este nacimiento de mexicanos todos los días? A ver, una respuesta, pero así general, ¿no? ¿Cómo se ve afectado los servicios con el crecimiento de la población, por ejemplo? Por ejemplo, si es en servicios de salud, se ve afectado que en varios hospitales ya no hay camillas o ya no hay cupo y muchas de las ocasiones ya tienen hasta los pacientes en el piso. No sé Por si esa ejemplo, sería la pregunta. no, sí, claro. Les digo, no hay respuestas buenas y malas. Lo importante es cómo lo enfoquemos. Y en ejemplo, tienes razón. Probablemente esa sea una de las causas. No tiene que ser la única. A lo mejor también tiene que ver relacionado con el dinero, ¿no? Pues, o con la gestión que hagan de los recursos, que también es importante, ¿no? La población crece y entonces hay que tratar de que los recursos alcancen para todos. Si crece, por ejemplo, el número de mexicanos que requieren atención médica y solo tenemos un hospital, pues obviamente se va a saturar ese servicio médico, porque si el hospital únicamente estaba diseñado para 100 pacientes y hoy en día tenemos 300 pacientes, pues probablemente ya no alcance así como lo dices, ¿no? Ya las camas se vean rebasados, porque van a llegar más enfermos de los que el hospital tenía o ya estaba contemplado. Entonces, por supuesto que va a disminuir la calidad. Por ejemplo, en las escuelas, ¿cómo se vería afectado este crecimiento? Si nacen 6,000 mexicanos cada día, Pues yo creo que en general todo sería que se vuelven insuficientes, ¿no? Bueno, es por ejemplo, aquí también en la colonia donde yo vivo, hay demasiadas personas. Entonces, ahora que se hicieron las inscripciones para el kinder, por ejemplo, que entró mi hijo, hubo muchos niños que se quedaron sin cupo porque no hay suficientes jardines aquí dentro para que los niños que viven aquí, pues asistan. muy bien. ¿Y será que únicamente son efectos malos en la calidad de los servicios? Por ejemplo, no sé si alguien ha notado, por ejemplo, que hay aquí, por ejemplo, en Quintana Roo, hay ciudades muy pequeñas, muy pequeñas, ¿no? Con 100 habitantes, por ejemplo, ¿no? En esas ciudades no llegan los servicios porque son tan pocos los habitantes que las empresas no se atreven a invertir porque no tendrían la demanda que requieren para poder, por lo menos, lograr sostener la inversión que tendrían que hacer. Y muchas veces se da, por ejemplo, hoy un servicio importante que todos deberíamos tener. ¿Cuál es, por ejemplo, el que estamos utilizando ahorita? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Por ejemplo, en esas ciudades de 100 personas que carecen de muchos servicios, por lo menos deberían tener un servicio, ¿no? Básico que nosotros, por ejemplo, aquí a veces es tan normal como lo es cual que estamos utilizando ahorita mismo para comunicarnos, Internet. el internet, ¿verdad? Y en esas ciudades no tienen porque son pocos. Al contrario, si logran ser más, a lo mejor alguna empresa diga, bueno, ya son más, ya puedo invertir. Por eso en las grandes ciudades, por ejemplo, como lo puede hacer el Estado de México, como mejor lo puede ser Nuevo León, tienen todo tipo de servicios. Tienen internet, tienen cines, tienen teatros. Se diversifica la calidad de los servicios porque son muchos y pueden las empresas invertir sin ningún problema en ese tipo de ciudades que son grandes y que pues obviamente ellos se aseguran de que van a tener demanda de sus productos, ¿no? Entonces son dos aspectos importantes. Sí, por un lado están en los de que se llegan a
a ser deficientes porque ya no alcanzan. Pero por otro lado, también el crecimiento de la población trae un beneficio económico en aquellas ciudades que son grandes, ¿no? No sé si están de acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, fíjese, ahora que lo menciona, yo no lo había pensado, pero sí es verdad porque, bueno, por ejemplo, yo no vivía aquí antes, ¿no? Yo vivía en Veracruz, Puerto. Y pues ya que llegué a vivir aquí, luego ves tanto y dices, ay, aquí hay hasta de lo que no te imaginas, porque de verdad hay tantas cosas. Muchas más, ¿no? Muchas más servicios. O sea, ya empiezan a haber como 20 supers de diferentes marcas, tiendas por Sí, todos sí, lados. Y comúnmente en esas ciudades es donde llega más gente a comprar, ¿no? Pero son dos aspectos importantes. No únicamente tiene aspectos positivos y negativos. Y eso ustedes en el módulo número 15 es donde van a hablar de ese desarrollo sustentable. Y ahí lo van a conocer y ustedes van a relacionar lo que vimos acá con lo que van a ver allá, ¿no? El crecimiento de la población y el crecimiento de las empresas en lo social, en lo económico y en el medio ambiente, que son tres aspectos que hay que tratar de equilibrar para que todos salgamos beneficiados, porque al haber más empresas, muchas ocasiones hay más contaminación, lo mismo que al haber eh, más, más, más ciudadanos, más gente. Entonces, se trata de un crecimiento sustentable. Entonces, ustedes lo van a ver en el módulo número 15, pero tiene relación con lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, aquí, consecuencias de la variación poblacional, dice el crecimiento natural de la población, o sea, la población naturalmente crece, sumado al déficit de viviendas que se tuvo durante la pandemia y la próxima entrada en operaciones del Tren Maya ha generado tan solo en la capital de Quintana Roo, Chetumal, una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas para personas sujetas a capacidad de compra. Detalló que si bien la demanda cautiva en materia de viviendas es mucho mayor, el déficit para quienes puedan adquirir un crédito para hacerse de un hogar es al menos de 6,000 casas. ¿Qué significa que existe un déficit para hacerse de casas? Existe un déficit entre la demanda y la oferta de al menos 6,000 que hacen falta, ¿no? que hacen falta, exactamente, hacen falta 6,000 casas para cumplir con esa demanda. ¿Qué consecuencia puede tener esto? En lo económico, por ejemplo, que haya 6,000 personas que no tengan casa. Ya están aquí en Chetumal, quieren comprar casa, pero no hay la oferta. Son 6,000 personas, por ejemplo. ¿Qué consecuencia puede tener esto? Asesor, Dígame. eh, bueno, no sé si esté bien, pero algún problema sería que los espacios que puedan encontrar para vivir tengan un precio alto Muy o sea bien. difícil. Las rentas se encarecen, ¿no? Porque la gente tienes que buscar un lugar donde vivir. Aquí te lo doy, pero como hay tanta gente, te lo voy a dar más caro. Porque si no eres tú, va a venir otro y lo va a pagar. Entonces hay que ir analizando poco a poco. Si identificamos las variables y ahora hay que identificar qué consecuencias puede tener esto, ¿no? Pero muy bien, vamos bien. Entonces vamos viendo qué consecuencias puede tener estas variaciones poblacionales. El crecimiento, por ejemplo, de migrantes en una ciudad, por ejemplo. La contaminación por plásticos, dice, los plásticos no desaparecerán, son fáciles y económicos y han sido un importante motor de desarrollo. Sin embargo, los desechos plásticos se han convertido en una amenaza omnipresente, o sea, significa que está presente donde sea, para la salud pública, los medios de subsistencia y el medio ambiente. El plástico puede tardar cientos de miles de años en descomponerse y ya forma parte del registro fósil.
¿Qué relación tiene este crecimiento de plásticos con el crecimiento de la población, por ejemplo? ¿Qué relación creen que tengan? Crece la población y ¿qué pasa con los plásticos? La contaminación, hay demasiada, no sé, contaminación. Es que si crece Pues la que población. Ajá, dime. más personas ocupan y desechan plásticos, ¿no? Claro, mientras más gente esté creciendo una ciudad, pues la gente va a seguir con, porque dice aquí que no van a desaparecer, es un producto económico fácil de fabricar. Desafortunadamente estamos haciendo uso, cada que alguien, una nueva persona, pues tiene que adquirir plásticos y los va a desechar. Y llega otra persona, adquiere plásticos y los va a desechar. Mientras más gente haya, más plásticos va a tener que desechar toda esa cantidad de personas. Entonces, sí existe una relación entre el número de plásticos desechados y el número de personas que se encuentran. Claro, eso en una primera instancia. Luego podemos hablar de otros factores, pero en una primera instancia, a mayor número de personas, mayor plásticos va a existir. Y esto, como ven, tiene una consecuencia, ¿no? Son una amenaza para la salud pública. Pero existe una relación entre los plásticos que se desechan y el crecimiento de la población. Y ustedes lo acaban de mencionar. Más gente, más desechos. Por ejemplo, la consecuencia más grave de la sobrepoblación en México es el impacto ambiental. Por ejemplo, su capital es la más poblada de Latinoamérica, la Ciudad de México, y la que más basura produce. Los efluentes de la ciudad contaminan los ríos de la región y la contaminación del aire alcanza niveles alarmantes. Por otra parte, México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en la generación de residuos sólidos y emisión de gases de efectos invernaderos. Entonces vemos que son consecuencias. Estas, pues, que puse acá desafortunadamente son malas. Debí poner algunas buenas, pero también existen buenas, ¿no? Como vimos el de las empresas. México, por ejemplo, vamos a México y encontramos de todo en todos lados, ¿no? Existen otras también, como la violencia, desafortunadamente, que puede existir, pero hay que relacionarla, porque el crecimiento de las personas no inmediatamente surge la violencia. Y también la violencia no única y es exclusivamente causa del crecimiento poblacional, puede tener otros aspectos, pero sí hay que saber relacionarlos. Cuando yo digo una causa, tengo que saber relacionarla. ¿Por qué? O explicar, ¿no? De acuerdo a lo que yo leí, investigué, por qué lo que yo estoy diciendo sí tiene relación con el crecimiento poblacional. No sé si los estoy confundiendo o no, pero lo importante es que ustedes identifiquen todas estas consecuencias y puede existir muchas más. Estos son solo unos ejemplos y la relación que tiene con el crecimiento de la población. Estas consecuencias pueden tener otros factores y es necesario, si yo digo que es consecuencia de la población, explicar por qué. Así es como argumento correctamente cuando doy una respuesta. Y este es un video de por qué los países podrían empezar a competir por más migrantes, ¿no? Existen países en los cuales, por ejemplo, existe mucha gente ya de la tercera edad adulta, de más de 50, 60 años, y existen pocos jóvenes. Entonces, esos países comúnmente requieren de mano de obra para poder que trabajen en las empresas que ya están instaladas en esos países, pero no existen, ya son más países, pues, antiguos, ¿no? Que no hay tantos jóvenes y es que empiezan a necesitar de mano de obra joven, ¿no? Y empiezan de alguna forma a competir por personas jóvenes de otros países. Y estos son algunos por ejemplo, migración que vimos del INEGI, la CONAPO y el Banco Mundial, que son ejemplos únicamente de algunas fuentes de información donde nosotros podemos conocer un poquito más acerca de estos procesos
sociales que tengan relación con la dinámica poblacional. Migración, crecimiento y el impacto que tienen, porque hay estudios a veces muy interesantes, por ejemplo, en el campo, cómo el crecimiento de la población impacta el campo, o la migración impacta el campo. Entonces, ahí podemos conocer un poquito en términos mundiales, ¿no? Lo ideal es que también conozcamos lo que está sucediendo ahí en su ciudad. Y para aquellos que tengan problemas con el Excel, pues aquí les voy a compartir este cursito. Comúnmente comparto porque considero que les puede ser de utilidad esta página, donde tiene un curso de Excel. Se ha cambiado, pero a ver si... voy a loguear. Cursos. Bueno, creo que está fallando en este momento, pero lo importante es que ustedes conozcan esta página que tiene un curso de Excel que les puede ayudar a mejorar sus habilidades en cuanto a esta parte del manejo de la hoja de cálculo. No precisamente Excel, porque realmente la hoja de cálculo lo tiene casi cualquier programa ofimático, cualquier suite ofimático, como lo puede ser el que ustedes tienen con su cuenta institucional, que tienen acceso a Docs de Google, que también tiene una hoja de cálculo. Pero los que puedan tener Excel o los que tengan Office Libre, ustedes se dan cuenta, Office Libre también es una versión muy parecida al Office, pero de acceso gratuito, que contiene también una hoja de cálculo, un procesador de texto, unas diapositivas. Entonces, aquí está, vean. Bueno, como ya cambió, me pide que pero aquí fíjense, dice herramientas básicas de Microsoft Office. Entonces, ustedes buscan y pueden inscribirse al curso. Está abierto, pues, prácticamente. Bueno, acá está. A ver si me deja ingresar. Ok, creo que no porque tengo que hacer un proceso, pero no lo vamos a hacer ahorita. Entonces, aquí pueden hacerlo. El registro es totalmente gratuito y pueden encontrar cursos. Yo les recomiendo el de Excel, que lo cursen, que lo lleven a cabo. Aparte, les da una constancia de que de alguna forma ya o conocen algunas herramientas básicas de Excel que les puede ser de utilidad en algún momento. Muy bien, entonces, sin las matemáticas no hay nada que puedas hacer, todo a tu alrededor es matemática, todo a tu alrededor son números. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ningún asesor. Brenda, por ahí, no sé si alguien levantó su mano, no se vayan, nada más. Disculpe, asesor, perdón, yo tengo una duda. Claro que sí. Es sobre el proyecto, el punto 4, sobre la conclusión, que dice media cuartilla. ¿Puedo hacerla en Word para ver bien que esté completa la media cuartilla y luego copiarla y pegarla en Excel? Sí puedes, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Sí, ya viste cómo puedes pegarla en Excel, puedes insertar un cuadro de texto, o sea, una vez que ya lo hayas hecho en Word, en Excel colocas un cuadro de texto y ahí pegas lo que hiciste en Word. Si Gracias, quieres, asesor. bueno, ok, si no hay dudas en cuanto a eso. Bueno,
Pues de mi parte no me queda más que agradecerles que hayan asistido a estos espacios abiertos. La idea es que ustedes mejoren en cuanto a habilidades, en cuanto a conocimientos y que los especifiquemos en el uso de herramientas y modelos matemáticos y cómo nos ayudan precisamente a tomar decisiones en cuanto a la inversión, en cuanto al crédito, en cuanto al ahorro, que conozcamos los impactos que tienen el crecimiento, la rapidez de crecimiento, la cantidad de personas que vamos a hacer en un determinado de años. Entonces, esto nos va a ayudar a contextualizar lo que estamos viviendo hoy y lo que podemos vivir un poquito más adelante. Las sociedades, al igual que la economía, no son aspectos que permanezcan mucho tiempo, se van cambiando, se van modificando y por eso es importante su análisis para saber hacia dónde nos dirigimos o tratar de identificar causas que hayan afectado lo que ha sido o lo que es hoy en día, ¿no? Lo que estamos viviendo en cuestiones de economía o de dinámica poblacional, ¿no? ¿Por qué hoy somos más, por ejemplo, en Chetumal? ¿Qué es lo que hizo que de repente tanta gente llegara? Por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Debe haber algún factor y tratamos de identificar la cantidad de gente que ha llegado y del factor que hizo que creciéramos de alguna forma. Conocer es parte importante. Otro de los aspectos importantes es que no respondan únicamente con lo que ustedes saben, lean, incrementen lo que saben respecto al tema. Si ustedes identificaron durante todas las sesiones, presentaba algunas noticias, o trataba, ¿no? Como ahorita lo vimos, algunas noticias que nos ayudan a reflexionar y a conocer un poquito más sobre lo que está aconteciendo en nuestro país. Algunas las tomamos del Banco Mundial, del INEGI, pero siempre tratando de mejorar lo que sabemos sobre los temas, ¿no? No es tan complicado. Cuando veamos un tema muy complejo, saquemos únicamente lo más importante y dejemos lo que es muy complejo para otros niveles educativos, ¿no? Pero la idea es que nos vayamos comprendiendo poquito a poco sobre estos temas particularmente, ¿no? Pues si no hay nada más que decir, pues yo les agradezco y muchas gracias. Que tengan una excelente noche y por favor no se olviden de entregar su proyecto integrador. El día máximo de entrega es el domingo a las 23:55, pero no esperen hasta el final porque pues puede suceder algún inconveniente, que se sature la plataforma, que se caiga y no puedan entregarlo. Y recuerden que en el proyecto integrador no hay extensiones, ¿no? Porque entramos a la semana de cierre y andamos apuradísimos tratando de evaluar para que venga el proceso y ustedes puedan obtener su calificación y saber los que se van al siguiente módulo o los que pues, por alguna razón tengan que ir a otro espacio, ¿no? A una recuperación en general. Excelente noche y muchas gracias por su atención. Gracias, asesor. Buenas noches y buenas noches, compañeros. Buenas noches.